Esta nueva historia comienza con la protagonista, Renea Lepore, arrodillada frente a una estatua. Con lágrimas en sus ojos ella pide que por favor su esposo la ame incluso después de la muerte. Se nos cuenta que la razón de su deseo inició tiempo atrás con su padre, quien tras la pérdida de su amada esposa consiguió una gran fortuna. Sin embargo, él quería algo más, reconocimiento y fama. Un día él conoció al heredero de una familia noble, Edwin Lepore, y dado a que él necesitaba dinero para proteger a su familia y su padre quería un estatus noble, Renea fue forzada a un matrimonio con el consuelo de que ella se convertiría en una noble. No obstante, ella no deseaba aquel título, sino que deseaba conseguir el corazón de Edwin. En su boda él le prometió que su corazón sería todo suyo. Sin embargo, al final Edwin no pudo aceptar la avaricia de su padre y cómo manejaba su dinero, y pronto su desprecio hacia él se extendió hacia ella también. De esta forma, y 3 años después, un día Renea descubrió a su esposo prometiéndole a una criada llamada Freya que la protegería de todo, que su corazón era de ella y que aquello no cambiaría aunque muriera. Se nos cuenta que aquella chica había sido vendida por su propio padre para pagar sus deudas y tras llegar a la mansión rápidamente había conseguido capturar el corazón de Edwin, aun cuando Renea no pudo conseguirlo en 3 años de matrimonio. Despechada, ella entró al cuarto de la criada con la idea de dejar sus aretes entre sus pertenencias para luego acusarla de ladrona y que sea expulsada, pero para su sorpresa allí encontró una piedra roja y un mapa con la ubicación de una estatua que aparentemente concedía deseos. Entonces Renea comenzó a sospechar que fue de esa manera que Freya consiguió el corazón de Edwin y se pregunta si ella también podrá conseguirlo si se lo pide a la estatua. Tras imaginar aquello concluyó que no tenía nada que perder intentándolo y emprendió su viaje hasta aquel lugar. En el presente, aquella estatua le responde que su deseo de que su esposo la ame solo a ella, incluso después de la muerte, ya había sido concedido. Tras esto él le dice que ya puede marcharse y con felicidad ella le agradece y rápidamente se va con una sonrisa en el rostro. No obstante, aquella alegría duraría poco. Al llegar se encontró con Edwin tirado en el suelo y con las sirvientas explicándole que de repente él se derrumbó y dejó de respirar. Ella comienza a llorar pensando que aquello era su culpa y que seguro se debía por su deseo de que él la ame incluso después de la muerte. Pero para su sorpresa y la de las sirvientas, un milagro sucedió y Edwin revivió. Pero pronto Renea se encontró corriendo con su difunto esposo persiguiéndola con un ramo de flores y preguntándole por qué no acepta su amor. Pero ella solo le dijo que él olía muy raro, y Edwin le respondió que eso se debía a que era un muerto viviente. De esta forma ella luego intentó sepultarlo en un cementerio mientras él le decía que la amaba incluso después de la muerte y le pide que no haga todo aquello, pero Renea solo se disculpa y le dice que las cosas no pueden seguir así y que de todos modos lo correcto es que los muertos vuelvan a la tierra. Ante esto Edwin concluye que, si ella rechaza su amor porque él está muerto y ella viva, la única forma de estar juntos para siempre es que ambos estén muertos. Seguido a esto Renea grita al sentir como Edwin sujeta su pierna intentando arrastrarla con él. Tras lograrlo él menciona que una cosa muerta no puede revivir, pero una cosa viva sí puede morir. Luego de colocarse sobre ella, con sus manos rodeando su cuello, él le pide que no tenga miedo ya que incluso después de morir él la seguirá amando. Y esa fue la forma en la que ella murió. Antes de cerrar los ojos Renea se dice a sí misma que debería haber dejado que Edwin y Freya hagan lo que quieran y que tuvo que haber pedido un deseo más sensato. También menciona que le gustaría haber sido más amable. Entonces todo se vuelve oscuridad, pero de repente la voz de la estatua le pide que hable, y Renea se sorprende mucho al descubrir que estaba viva y había vuelto a aquel lugar. Sus pensamientos son interrumpidos cuando él le pregunta nuevamente si acaso no va a pedir algo. Ella no sabe cómo reaccionar tras notar que tiene puesta la misma ropa que la primera vez que fue hasta allí. Tras eso confirma que no está soñando y se da cuenta de que volvió al momento en el que pidió su deseo. Y otra vez la estatua la saca de sus pensamientos preguntándole si va a pedir un deseo o no. Luego se nos cuenta que según lo escrito en el mapa que la llevó allí, hay ciertas reglas que se deben seguir a la hora de pedir un deseo. Primero, el deseo se debe pedir antes de que el reloj de arena se agote. Segundo, solo puedes pedir un único deseo. Tercero, una vez que se haya empezado a pedir el deseo este no podrá ser cambiado o cancelado. Cualquier persona que rompa alguna de estas reglas será castigado quitándole los miembros del cuerpo y convirtiéndose en estatua. Renea menciona para sí misma no querer que le suceda todo eso y entonces dice que su deseo es ser rica. Sin embargo, la estatua le responde que eso no es posible ya que su deseo había comenzado con la frase de deseo que mi marido. Entonces Renea se da cuenta de que volvió justo a la mitad de cuando estaba pidiendo su deseo. Ella se lamenta por eso,
pero la estatua solo le pide que se apresure en pedir algo ya que el tiempo del reloj de arena se está acabando. Renea comienza a preguntarse qué podría pedir que continúe su frase original e imagina diferentes posibilidades. Sintiéndose culpable por la muerte de Edwin en su vida pasada, piensa en desear que su marido sea feliz, pero luego se da cuenta que eso podría significar que Freya ocupe su lugar y ella desaparezca. Luego considera pedir que él sea rico, pero supone que al final Edwin acabaría con ella y su padre para quedarse con todo el dinero, por lo que al final, nada la beneficiaría a ella. Nerviosa, y a segundos de que el reloj de arena se acabe, ella dice que desea que su marido sea él. Tras eso un silencio se hace en el lugar y la estatua le pide que repita su deseo. Avergonzada y sin escapatoria ella dice nuevamente que desea que él sea su marido. Internamente Renea piensa en cómo arruinó su vida anterior y también arruinará esta. Entonces él se acerca a ella y le dice que, si eso es lo que ella realmente desea, él se convertirá en su esposo. Renea pregunta si en verdad lo hará y él menciona que no parece muy contenta por eso siendo que ese fue su deseo. Ante esto ella se excusa diciendo que solo estaba sorprendida pero que está feliz. Para sus adentros ella piensa en cómo ahora tendrá dos esposos, uno que la engaña con una criada y otro que es una estatua parlante que cumple deseos. Comienza a preguntarse cómo es que tiene tan mala suerte cuando un sonido la distrae. La estatua le pide que retroceda y para su sorpresa partes del cuerpo de él comienzan a agrietarse cayendo al suelo y del susto ella se tropieza y cae hacia atrás. Renea queda estupefacta al encontrarse con un hombre delante de ella. Pregunta si acaso se convirtió en humano y él dice no entender por qué se sorprende tanto ya que en sus palabras, no puede ser una estatua y un marido al mismo tiempo. Luego él comienza a acercarse hasta estar frente a ella y mirándola a los ojos menciona que desde ese momento él, Beldemer, será su esposo. Renea se sorprende de que aquella estatua se haya convertido en un hombre de carne y hueso tan atractivo y que además de eso él vaya a convertirse en su marido. Sin embargo, rápidamente se avergüenza y aparta su rostro al verlo desnudo frente a ella. Beldemer pregunta qué ocurre y luego de que ella mencione que está sin ropa él la mira unos segundos y se acerca a ella sujetando su cintura. Entonces le dice que no es necesario que aparte la vista ya que desde ahora son esposos. Tras eso menciona que puede contemplarlo tanto como desee y ella se sonroja al oír sus palabras. Internamente piensa en cómo todo va muy rápido. Tiempo después vemos a ambos caminar mientras Renea piensa que las cosas habrían sido más fáciles si él hubiera seguido como estatua y que no sabe cómo él reaccionará cuando descubra que ya está casada. Ella le pregunta si en verdad él va a ser su esposo y en cambio él le responde contándole que en el pasado muchos lo han codiciado, llegando incluso a colarse a su habitación e intentar obligarlo a punta de navaja y le dice que aquellos fueron tiempos agotadores. Frente a esto ella piensa que para un hombre tan narcisista como él será un golpe duro a su ego descubrir que será su segundo esposo. Pero pronto una duda llega a su mente, y suponiendo que él era un humano antes de ser una estatua, concluye que él debió hacer algo realmente malo para acabar de aquella forma. Beldemer continúa diciendo que nadie ha deseado poseerlo como ella y que por cómo han sucedido las cosas, él planea ser un marido ejemplar y menciona que no se conformará con ser menos que perfecto para ella. Sorprendida por esto Renea se pregunta a sí misma si debe estar agradecida por esas palabras, pero es entonces que él le advierte que ella no podrá tocarlo. Sin poder evitarlo ella menciona para sus adentros que eso solo lo hace desearlo aún más. Cubriéndose con sus manos él pregunta por qué notó su cara tan decepcionada, pero ella le responde que no es así y que tomará en cuenta lo que le dijo. Luego él le pregunta hacia dónde están caminando y ella le responde que hacia una casa cercana que está vacía. Se nos cuenta que aquel lugar es propiedad del gremio, pero que desde hace 3 años está vacía dado a rumores sobre cómo hay fantasmas en los pasillos. Al llegar Beldemer pregunta por qué no van al lugar donde ella vive y Renea se excusa explicando que está viviendo en un alojamiento proporcionado por el gremio y sería incómodo para él. Ante esto él pregunta si ella trabaja en aquel gremio y Renea solo le responde que algo así. Luego menciona que debe estar agotado y que lo mejor sería que descansara un poco para que al día siguiente limpien el lugar y por último le dice que más tarde volverá con un poco de ropa para él. Beldemer solo asiente. Antes de irse Renea se pregunta a sí misma si debería contarle lo de los supuestos fantasmas, pero concluye que no es tan importante y se va del lugar. Ya acostado, Beldemer observa su propia mano y se pregunta cuánto tiempo pasó desde la última vez que se sintió tan libre. Luego cierra los ojos y disfruta el momento al sentir cosas tan simples como el roce del aire contra su piel y el olor a polvo llenando sus pulmones. Tras eso él se pregunta si un tal Zafiro sabrá que ya se ha convertido en humano y menciona que al parecer llegará tarde. Luego Beldemer se levanta de su lugar y tras estirarse dice que no tendrá más remedio que usar su precioso cuerpo para limpiar aquel lugar.
Entonces hace un movimiento con su mano, y al no suceder nada se da cuenta de que su magia no funciona. Él se pregunta si eso se debe a la maldición, pero pronto es distraído por un ruido y tras asomarse al pasillo concluye que debe haber algo acechando la casa y decide que debe ir a investigar qué sucede. Tras eso vemos lo que parece ser un espíritu merodeando en el pasillo. Por otro lado, observamos como una criada le dice sorprendida a Renea que se ve horrible con todo el vestido sucio y el pelo despeinado y con hojas. Ante esto nuestra protagonista solo le pregunta si acaso su padre sabe que ella no volvió a casa la noche anterior. La chica le responde que él sí lo sabe y que incluso pasó toda la noche afuera buscándola. Añade que como Freya desapareció de repente y a ella tampoco la encontraban, Edwin supuso que ella tenía algo que ver con la desaparición de la criada. Sin embargo, explica que luego ese malentendido se arregló cuando alguien dijo que la había visto salir sola. Por último, la chica le pregunta a Renea dónde ha estado y si en verdad no tiene nada que ver con la desaparición de Freya. Ante esto ella le dice que quizás sí o quizás no, y frustrada la criada menciona que no tiene sentido lo que dice y le pregunta si ha estado bebiendo. Renea en cambio la sujeta de los hombros y mencionando su nombre, Annie, le dice que necesita que la escuche con atención y que no se ponga nerviosa. Luego comienza a contarle que el día anterior le robó algo a Freya, un mapa. Annie se sorprende al escucharla hablar de una estatua que concede deseos y le pregunta si acaso eso no era solo una vieja leyenda. Renea le dice que pensó lo mismo, pero que se equivocó, y le explica todo lo que le sucedió hasta ese momento. Ante la duda de la criada de si en verdad eso pasó, ella le dice que sí, que ella realmente se consiguió un segundo marido. Al escuchar eso la chica se altera diciendo que eso va en contra de las leyes del reino y que si la descubren la condenarán a 10 años de cárcel. Renea menciona saberlo y piensa en Beldemer y en que tampoco sabe lo que él le hará cuando se entere. Luego de pensarlo un poco le dice a Annie que ya pensó en una manera de salir de ese aprieto y explica que planea divorciarse de Edwin, su actual esposo. Ante esto Annie solo la observa y con ironía menciona que aquello parece una idea espléndida. Posteriormente le pregunta dónde está su nuevo marido y Renea le responde que lo dejó en la mansión embrujada y que fue hasta allí para llevarse algo de ropa de Edwin. Al escuchar esto Annie pregunta con curiosidad por qué necesita su ropa y de forma directa Renea explica que en ese momento su nuevo esposo está completamente desnudo. La criada no sabe cómo reaccionar ante eso. Tiempo después vemos a nuestra protagonista llegar a la mansión y asustarse al escuchar ruidos extraños por el lugar, pero luego se recuerda a sí misma que los fantasmas no existen e intenta ignorarlo. Sin embargo, nuevamente escucha algo y comienza a pensar que ya que pudo ver a una estatua convertirse en hombre, nada puede confirmar que los fantasmas no existen. Con la idea de que, si en efecto hay algo en aquel lugar debería trasladar a Beldemer a otro sitio, se acerca a la habitación con ruidos extraños y abre la puerta rápidamente gritándole a los espíritus que se larguen de allí. Al solo escuchar silencio se alivia al confirmar que los fantasmas no existen, pero luego se asusta al ver una calavera blanca flotando en el aire mirándola. Ante esto Renea grita asustada y rápidamente cierra la puerta. Sin que ella se lo espere alguien se le acerca por detrás y al notarlo Renea se aleja corriendo. Entre gritos pregunta si acaso él es un fantasma o un humano. Para su sorpresa la persona menciona que no es ni una cosa ni la otra, presentándose ante ella explica que su nombre es Zafiro y que es el fiel sirviente del gran Beldemer. Por último, se refiere a ella como Lady Renea, le dice que su amo la está esperando y señala el camino para que lo siga. Entonces vemos a Beldemer ajustando las mangas de un traje a la vez que dice que el tamaño es perfecto para él. Renea menciona estar feliz de haber atinado con el talle y Zafiro le dice que tiene un buen ojo. Beldemer pregunta si la razón por la que ella miró tanto su cuerpo cuando se conocieron fue para tomar medidas, pero antes de que ella pueda responderle su sirviente le dice que duda mucho eso y que lo más probable es que ella lo estuviera mirando solo porque quería. Renea se defiende de eso diciendo que para empezar ella no lo estaba mirando. Sin embargo, al ver a Zafiro acomodar el traje de Beldemer, ella pregunta si acaso él no le había dicho que odiaba que lo tocaran y pregunta si es diferente si quien lo toca es un hombre. Al oír esto Zafiro se voltea hacia ella y le dice que como le mencionó anteriormente, él no es humano. Luego con más detalle explica que no es ni hombre ni mujer y que tampoco es un fantasma. Renea entonces le pregunta qué es. En cambio, Zafiro le dice que en el pasado conoció muchos mortales como ella y que su maestro era tan admirado que recibía montañas de cartas de amor todos los días. Ante esto Beldemer asiente dándole la razón. Explica que debido a la enorme correspondencia que llegaba y hacía imposible encontrar las cartas importantes, su maestro decidió crearlo a él para servirle. Explica además que el término que se utiliza para personas como él es familiar. Sumado a esto menciona que,
dado a lo increíblemente extraordinario de su maestro, él es igual de excepcional, y cuenta que así fue creado a la perfección por Beldemer. Al oír todo esto, Renea pregunta si eso significa que es un hechicero. Él le responde que sí, pero al observarlo ella se pregunta a sí misma por qué un hechicero tiene un cuerpo tan musculoso. Rápidamente Beldemer aparece detrás de ella sentado en un sillón y Zafiro le dice que ella se casó con un hechicero de los grandes. Con decepción menciona que creyó que ella era especial, pero que al parecer no era ella quien le estaba haciendo una broma a su amo. Ante la pregunta de a qué se refiere, Zafiro le responde que pensó que ella era la razón por la que su amo no podía usar magia, pero dado a que ella creía que el hechizo del sótano era de un fantasma, ya se dio cuenta de que ella sería incapaz de hacer semejante truco. Sorprendida y levantando la voz, Renea le pregunta a Beldemer si en verdad no puede usar su magia y desviando su mirada él le dice que desgraciadamente ese parece ser el caso. Ante esto ella se alivia, ya que eso significa que él no podrá usar magia para hacerle algo si llega a descubrir que es una mujer casada. Tras unos segundos en silencio ella pregunta si la cosa que vio antes era un fantasma o si realmente era magia. Lo siguiente que vemos es a ella en el sótano con una expresión sorprendida al descubrir que aquel lugar era un taller de alquimia. Beldemer explica que durante la noche anterior, mientras intentaba investigar lo que oyó, descubrió que alguien había hechizado el lugar dibujando círculos mágicos por toda la casa. Zafiro por otro lado menciona que ese laboratorio no era visible debido a los círculos mágicos. Al oír esto Renea solo pregunta qué clase de persona ha estado viviendo allí todo ese tiempo sin pagar alquiler. Al rato vemos como mágicamente una tetera flotando en el aire sirve el té. Beldemer explica que la magia de Zafiro funciona perfectamente, pero la suya no y se pregunta si eso se debe a la maldición. Por otro lado, su sirviente le dice que tiene una teoría de por qué sucede eso y menciona creer que se debe a que el deseo de Lady Renea aún no se ha cumplido. Añade que normalmente cuando él concede un deseo vuelve a convertirse en estatua segundos después, pero que eso aún no le ha ocurrido. Beldemer menciona que eso tiene sentido y pregunta cuántos deseos ha concedido antes de Renea. Zafiro responde que alrededor de 50 y él concluye que definitivamente todo eso debe deberse a que aún no ha cumplido el deseo de Renea. Aún así, él menciona que sigue sin entender por qué continúa en su forma humana. Zafiro responde que se puede deber a que el deseo está a punto de concederse y nuevamente él le da la razón. Al recordar el deseo de Renea menciona que de igual manera lo que ella pidió era bastante abstracto y Beldemer se pregunta a sí mismo qué significa realmente ser un marido. Entonces su sirviente concluye que quizás todo se deba a que aún no se han casado oficialmente, ya que por el momento él solo ha declarado que se convertirá en su prometido, pero dice estar seguro de que el deseo no se ha concedido porque él y Renea aún deben celebrar la ceremonia de matrimonio e intercambiar votos. Al oír esto Beldemer menciona observando lo que tal y como pensó, de todos sus familiares, él es el más perfecto e inteligente. Posteriormente vemos a Renea preguntándole si en verdad desea celebrar una boda. Él le pregunta por qué parece tan disgustada ante esa idea ya que él solo quiere convertirse oficialmente en su marido y ella no parece feliz al respecto. Al sentir como ambos la observan intensamente ella se excusa explicando que eso es porque todo aquello le parece muy repentino. En cambio, Zafiro sugiere que celebren la ceremonia al día siguiente, pero rápidamente Renea grita que no. Beldemer pregunta por qué no y ella comienza a decir que como novia debe llevar un vestido de novia y será imposible conseguirlo para el día siguiente. Entre otras cosas menciona que necesitarán un lugar para la boda y que le gustaría que fuera en la playa, también dice querer un ramo, arreglos florales, un sacerdote y entre otras cosas invitar a más personas. Él piensa que tiene sentido seguir todo tal y como la persona que pidió el deseo quiera y que de igual forma le gustaría pasar más tiempo como un humano, por lo que le da la razón y le dice que harán las cosas tal y como ella desee. Renea le agradece mucho por eso y le asegura que se encargará de planear una hermosa ceremonia, aunque observamos cómo lo dice con cierto nerviosismo. Por otro lado vemos a Annie, la criada de Renea, llegar a la casa donde vivía Freya antes de llegar a la mansión. Se nos cuenta que ella se encuentra allí investigando debido a que nuestra protagonista se lo pidió, ya que oyó que Freya vivía hace 3 meses allí junto a su padre y sus 2 hermanos, por lo que le pidió que fuera a ver si ella se encontraba allí. Annie suspira a la vez que dice no entender a Renea ya que después de todo es mejor para ella que Freya haya desaparecido. Entonces se acerca para tocar la puerta y pregunta si hay alguien en casa. Sin embargo, una voz detrás de ella le dice que nadie vive allí y descubrimos que se trataba de un señor. Él le cuenta que allí solo vivía un anciano, pero que él falleció el año pasado. Desconcertada ella explica que oyó que una familia vivía en la casa y le pregunta si acaso sabe si se mudaron allí hace poco.
Para su sorpresa él le responde en un tono seguro que no y que esa casa ha estado vacía desde hace años. Annie se queda perpleja al oír sus palabras. Por otro lado observamos a Freya, quien entre lágrimas se disculpa diciendo lo mucho que siente haberla puesto en una situación difícil por su repentina desaparición. René a su lado bebe té mientras Edwin le dice a Freya que es suficiente y que ya puede retirarse, pero nuestra protagonista le pide que espere. Mirándola a los ojos le dice que no pasa nada y que se alegra de que haya vuelto sana y salva. Luego observa a ambos y menciona que hay algo que le gustaría decirles. En la siguiente escena Edwin pregunta si en verdad desea que se divorcien y cuando ella le responde que sí, él admite estar muy sorprendido. Ante esto René solo le dice que él ya puede estar con quien quiera, pero Edwin le responde que como le dijo antes, no hay nada entre ellos, haciendo referencia a Freya. Ante esto René le pregunta si acaso él la ama y por unos segundos él se queda en silencio. En cambio le dice que, de igual forma, no puede aceptar su divorcio por el momento. René pregunta por qué y él le responde que su hermana Emily se casará pronto y que le gustaría posponer la conversación del divorcio hasta después de la ceremonia. Al oír esto nuestra protagonista supone que quizás eso se deba a que necesita el dinero de su padre para pagar la boda de su hermana, y no se sorprende al pensar en cómo todo solo se reduce a dinero para él. Sin tener ganas de discutir, ella acepta eso y se levanta para irse, pero antes se dirige a Freya una última vez y le dice que sabe que anteriormente la ha tratado con dureza, por lo que le menciona que, aunque sabe que es tarde, le gustaría decirle que lo siente. Por último les promete a ambos que no los molestará nunca más y de esa forma se va mientras Edwin la observa. Por otro lado, René suspira con cansancio tras salir y apoya su cabeza en la puerta sorprendida de que haya sido capaz de decir todo aquello. Luego se pregunta a sí misma si acaso ganó confianza tras su primera muerte y menciona no estar tan triste como creyó que estaría. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Annie llega a ella gritando, pero al verla de cerca rápidamente le pregunta por qué está llorando y René se excusa diciendo que solo se le metió algo al ojo. Ante esto y sin terminar de creerle, Annie menciona que hay algo más importante que tiene que decirle en ese momento y le pregunta si acaso tiene idea de lo que acaba de descubrir. Posteriormente René pregunta si con todo lo que le contó que descubrió quiere decir que la historia de Freya es falsa, y Annie le responde que sí dado a que nadie vivía en la casa donde ella dijo que estaba su familia. Nuestra protagonista pregunta por qué ella mentiría sobre algo así y si acaso fue todo parte de su plan de acercarse a Edwin. La criada menciona la gema que robó con el mapa y pregunta por qué Freya no lo está buscando, a la vez sugiere que quizás ella no sepa que ha desaparecido o que al contrario ya sabe exactamente quién se la robó. René le dice que ahora que lo piensa mejor, la gema desapareció en el momento en el que pidió su deseo y en ese momento ambas llegan a la conclusión de que eso debe significar que Freya todavía no había pedido su deseo, y que sin duda comenzará a buscar la gema pronto. Sin embargo, René menciona que tienen asuntos más urgentes que tratar y sin saber cómo decírselo, de forma directa le menciona a Annie que muy pronto ella volverá a caminar al altar para casarse oficialmente de nuevo. Luego de quedarse en silencio unos segundos, la criada le pregunta si acaso está intentando que la metan en la cárcel y René solo la mira sin saber qué decirle. Tiempo después durante la noche vemos a nuestra protagonista llegando a la casa abandonada en la que está Beldemer, y durante el camino menciona lo agotador que es tener 2 esposos y que no cree que pueda seguir mucho tiempo así, concluye además que debe divorciarse de Edwin lo más antes posible. De repente al levantar la vista ella descubre a alguien intentando entrar al lugar y sin pensarlo 2 veces llama su atención diciéndole que en su lugar no haría eso. Tras escucharla el encapuchado se para frente a ella y René le pregunta por qué está espiando la casa de otra persona. Ante esto él se quita la capucha diciendo no entender a lo que se refiere y pregunta si no es allí donde vive Beldemer. Sorprendida de que él sepa eso, René le pregunta quién es y él solo le sonríe. Seguido a esto le explica que su nombre es Chase y que es un aspirante a mago. Al oír esto ella pregunta si eso significa que es un hechicero, él le dice que sí y entonces René se prepara para golpearlo cuando le pregunta si fue él quien conjuró al fantasma de la mansión. Minutos después de esto él explica aún recuperándose del golpe que solo lo hizo porque necesitaba un lugar para su laboratorio y no tenía dinero para pagarlo, por lo que decidió quedarse allí. René menciona que su padre sufrió mucho debido a cómo el valor de esa casa caía en picada a causa de los rumores sobre fantasmas. Ante esto Chase se apresura a decir que nunca hubiera tocado ese lugar si hubiera sabido que pertenecía al gremio. René se queda en silencio pensando que después de todo fue gracias a él que consiguió un lugar para esconder a Beldemer y por esa razón le dice que lo ayudará, pero que a cambio él debe guardar silencio sobre aquel lugar. Ella le explica que por el momento necesita que la gente siga creyendo que hay fantasmas para que se alejen de allí. Chase se pregunta por qué quiere eso,
pero rápidamente pregunta si eso es para ocultar que Beldemer se encuentra allí. Ella le responde que sí y luego le pregunta qué es lo que sabe sobre él. Al cabo de un rato vemos a Renea leyendo un libro con Beldemer a su lado, y sin poder evitarlo ella lo observa pensando en cómo Chase le contó que aquel hombre era un hechicero excepcional y que además gracias a su magia se sentaron las bases de los hechizos actuales. También le mencionó que de un día a otro él desapareció sin dejar rastro y que incluso los registros que documentan su desaparición no se encontraron en ninguna parte. Al sentir sus ojos sobre el Beldemer le devuelve la mirada, pero en cambio ella sigue pensando en cómo es posible que él haya desaparecido un día para luego ser una estatua que concede deseos. Entonces Beldemer se dirige a ella y le dice que una mirada no cambiará cómo son las cosas. Renea pregunta a qué se refiere y él solo le dice que por mucho que ella quiera, ambos no podrán compartir una cama hasta que no se hayan casado oficialmente. Alterada por esto, Renea solo se pregunta internamente por qué clase de persona la está tomando. A pesar de eso decide actuar de forma calmada y le dice que él puede creer lo que quiera, pero menciona que hay algo que le gustaría preguntarle y que espera que le responda con la verdad. Él le dice que así lo hará y ella piensa en que no debe haber sido atrapado como una estatua solo por algo trivial y que lo más probable es que él haya hecho algo muy malo. Beldemer le pregunta por qué sigue callada y sintiéndose nerviosa por su mirada. Renea en cambio le pregunta por qué ella no puede tocarlo. Tras esto avergonzada Renea menciona para sí misma estar molesta de no atreverse a preguntarle lo que originalmente quería. Pero ante esto él solo suspira y menciona que al parecer ella no puede borrar de su mente la idea de poner sus manos sobre él. Renea intenta explicar que no es así, pero en cambio él toca su rostro y pregunta si no le basta con tenerlo todo para ella. Sonrojada Renea se aparta y tras esto él le dice que, después de todo, como su esposa ella tiene derecho a saber, y explica que la verdadera razón por la que no puede tocarlo es que solo porque él no quiere que lo haga. Renea se queda sin saber cómo responder a eso y él continúa diciendo que se pone de mal humor cada vez que alguien lo toca y que además lo distrae cuando está estudiando magia. Menciona que siempre intenta evitar todo lo que pueda obstaculizar su investigación y Renea solo asiente con la cabeza. Sin embargo, sin pensarlo dos veces ella le dice que por el momento él no está investigando ni estudiando magia, por lo que no debería haber problema. Con una sonrisa en su rostro Beldemer piensa para sí mismo que seguramente ella quiera tocarlo y que era obvio que ella iba a querer envolver sus brazos alrededor de su cuerpo. Añade que después de todo él conoce los deseos que se ocultan detrás de desear que él sea su esposo. Renea solo lo observa cuando Beldemer le dice que no puede permitirlo, pero que espera que lo siguiente sea suficiente para satisfacerla. Entonces él comienza a desabrochar su camisa y sonrojada Renea se cubre los ojos. De igual modo Beldemer, con su torso al descubierto, menciona que le permitirá que lo toque solo con los ojos. Es justo en ese momento que se escucha el ruido de la puerta y Zafiro aparece sosteniendo un plato de comida. Sin embargo, sus ojos saltan de sorpresa cuando observa la extraña escena delante de él y sin poder evitarlo pregunta entre gritos qué es lo que están haciendo. Mientras tanto en otra parte del reino, Edwin le dice a Freya que espere un poco más, ya que por el momento no puede divorciarse debido a diferentes circunstancias. Ella le pregunta si es por el matrimonio de su hermana y él le responde que eso solo fue una excusa que inventó, y que hay otra razón, pero que por el momento no puede contárselo. Ante esto Freya le dice que no necesita darle explicaciones y que de igual manera no necesita divorciarse. Al oírla Edwin la observa y piensa en cómo de todas las personas en la mansión, Freya es con quien tiene más cosas en común ya que al igual que él, ella llegó allí por dinero y para pagar la deuda de su familia. Menciona para sí mismo que la única diferencia es que ella sufre mucho más a la vez que intenta vivir cada día lo mejor que puede. Y es por esa misma razón que él desea protegerla y asegurarse de que su espíritu tenaz nunca se desvanezca. Entonces Edwin se acerca a ella y tras tomar su mano le dice que ya que Renea ha concedido liberarla de sus deudas, hará que busquen una casa para ella y le pide que invite a su padre y hermanos a que se vayan a vivir con ella. Sin embargo, Freya lo interrumpe diciéndole que desea permanecer allí. Edwin insiste en que seguro las cosas se podrán difíciles ya que la gente comenzará a mirarla de mala manera y la harán menos. A pesar de eso, ella menciona que aún así le gustaría quedarse allí, ya que en sus palabras lo único que desea es estar donde él esté, además dice temer que si se va, ya no volverá a verlo. Edwin se conmueve al oír esto y la abraza mientras le dice que si eso es lo que ella quiere así será, y le asegura que permanecerán juntos. Freya le devuelve el abrazo, pero vemos como a sus espaldas sus ojos brillan mientras piensa en cómo él casi la descubre. Días después, finalmente llega el momento de la segunda boda de nuestra protagonista. Frente a un altar en la playa Annie menciona que hay mucho viento y le pide a Renea que tenga cuidado con su velo. Por otro lado,
Al ver el clima ella menciona que al parecer no tiene suerte cuando se trata de bodas, ya que la primera vez Edwin tuvo el ceño fruncido durante toda su ceremonia de matrimonio. Luego Renea se voltea a Annie y le pide que no la llame mi señora, ya que ella les contó a Beldemer y su sirviente que solo era una persona más del gremio. Su sirvienta le responde que así lo hará. Sin embargo, tras verla mejor le pregunta de forma alterada si está usando el mismo vestido que usó en su boda con Edwin y Renea solo le pide que haga silencio. Es entonces que Beldemer llega hasta ella y tras llamarla por su nombre le pregunta si ya está lista. Por otra parte, ella se sorprende de lo elegante y atractivo que él se ve. Detrás de ellos Zafiro menciona que su maestro luce muy bien y Annie coincide. Renea ríe para sí misma pensando que no debería sorprenderse ya que él ya era muy atractivo usando solo ropa vieja. Por otro lado, Beldemer la observa con detalle y su corazón comienza a latir cuando piensa que ciertamente su esposa se ve muy adorable. Es entonces que el sacerdote da comienzo a la ceremonia pidiéndole a los novios que se acerquen. Al oír esto Renea le pregunta a Beldemer si deberían entrelazar sus brazos mientras caminan hacia el altar, pero entonces recuerda lo que él le había dicho anteriormente sobre cómo se pone de mal humor cada vez que alguien lo toca, por lo que rápidamente le dice que pensándolo bien sería mejor si solo caminan uno al lado del otro. Beldemer acepta eso y ambos se dirigen hacia el altar. Detrás Zafiro menciona no poder creer que su amo se casará con esa humana y Annie le pregunta por qué quiere arruinar una ocasión tan alegre con sus lágrimas. Ante esto el sirviente menciona que es una ocasión alegre solo para la novia y no para su amo. Annie se enfurece al oír esto y comienzan a pelear mientras que el sacerdote pide que hagan silencio. De esta forma él inicia la ceremonia mencionando que están allí reunidos para unir a un hombre y una mujer en sagrado matrimonio, pero por otra parte Renea le da señales para que se apresure. Siguiendo sus órdenes al pie de la letra el sacerdote rápidamente pasa a decir que ya los declara marido y mujer y anuncia que el novio ya puede besar a la novia. Ambos no saben cómo reaccionar ante esto y nerviosa Renea se pregunta internamente cómo es que él va a besarla si ni siquiera la deja sostener su mano, por lo que le pide al sacerdote que eviten esa parte. Sin embargo, el hombre insiste en que necesita que se besen como prueba de su unión. Ante esto ella le da más señales para que pase esa parte y nuevamente él sigue sus órdenes tosiendo de forma exagerada para luego decir que pueden pasar esa parte de largo. No obstante, Beldemer alza la voz para pedirle que espere y dice que besará a la novia. Zafiro y Annie detienen su pelea al oírlo y por otro lado Renea le dice que no debe hacerlo si él no quiere. Beldemer solo le responde diciendo que su deseo debe ser concedido. Internamente él piensa que si la boda no se realiza correctamente el deseo de Renea no se cumplirá. Por otro lado, ella se pregunta a sí misma si en verdad él la va a besar aunque odie que lo toquen, e imagina cómo incluso él se podría desmayar. Beldemer menciona que solo necesitan que sus labios se toquen y sujetándola de los brazos le dice que se den prisa. Al ver esto Zafiro menciona que aquello es imposible mientras Annie dice que es muy romántico. Segundos antes de que los labios de Beldemer y Renea se toquen, él observa cómo ella con mejillas sonrojadas cierra sus ojos y finalmente él se inclina hacia adelante. En el momento en el que se besan él se sorprende del sabor dulce en los labios de Renea. Luego ambos se apartan un poco y el corazón de Beldemer comienza a latir con fuerza al ver la expresión en el rostro de su ahora esposa. Sin poder contenerse, él la besa nuevamente sujetando su rostro y vemos como el beso se vuelve un poco más intenso. Por otro lado, el sacerdote susurra que era de esperar que ellos que actuaban como si no quisieran casarse, iban a caer en la tentación. Observando la escena Annie le pide a Zafiro que controle a su amo, pero él se ve igual de sorprendido y luego pregunta por qué es que ambos siguen tan pegados el uno del otro. Mientras Beldemer y Renea continuaban besándose de repente ella siente como una gota de lluvia cae en su rostro y sin poder evitarlo se aparta de Beldemer para mirar el cielo. Sin embargo, es sorprendida cuando él la sujeta con fuerza de la cintura para que sus labios vuelvan a unirse y entonces él chasquea sus dedos. En ese instante una barrera es creada sobre ellos para cubrirlos de la lluvia y Zafiro pregunta si él acaba de usar su magia para hacer eso, por lo que comienza a gritar con felicidad que su maestro por fin recuperó su magia. Sin embargo, Beldemer ignora esto concentrado en seguir besando a Renea. Esa misma noche vemos como nuestra protagonista le da unas monedas al sacerdote de la ceremonia y le dice que espera poder confiar en que mantendrá en secreto la ceremonia y todo lo que sucedió ese día. Él le responde que no se preocupe ya que en sus palabras no tendría ese trabajo si fuera un botón. Seguido a esto se marcha y Annie pregunta si finalmente todo ha terminado. Renea le dice que espera que así sea. Internamente piensa que por lo que sabe, se supone que Beldemer volverá a convertirse en estatua cuando se cumpla su deseo, y dado a que ya han celebrado la ceremonia, se pregunta si eso significa que él desaparecerá pronto.
Es entonces que alguien llama su atención y un chico se acerca a ella. Renea le pregunta quién es y él le responde que eso no importa, sino que lo que verdaderamente importa es que sin importar que su familia sea muy rica, es muy atrevido de su parte tener 2 maridos. Ella se sorprende mucho al oírlo, pero él continúa mencionando que eso le daría al menos 10 años de prisión y pregunta si acaso su marido sabe sobre todo eso. De forma directa Renea le pregunta cuánto dinero quiere. Él le dice que 50 monedas de oro serán suficientes por el momento. Annie comienza a decir que aquello le parece mala idea, pero rápidamente nuestra protagonista acepta y le dice que ya se verán a medianoche en los muelles para que le dé el dinero. Entonces él comienza a marcharse, sin embargo, antes de desaparecer menciona que será mejor que ella aparezca o si no él irá a darle una visita a su nuevo esposo. Renea suspira y luego le pide a Annie que comience a preparar una bolsa de oro. Luego de eso observamos a Beldemer, quien sentado en una habitación en una posada piensa en lo suave que eran los labios de Renea y menciona que ella se veía muy hermosa. Sus pensamientos son interrumpidos por Zafiro, quien al verlo distraído le pregunta si se encuentra bien. Beldemer le pregunta qué es lo que le estaba diciendo y él solo le responde que aquello es extraño. Él le da la razón y menciona que cada vez que cierra los ojos ve los labios rojos de Renea. Zafiro le responde alterado que no se refería a eso y luego le pregunta por qué cree que aún no se ha concedido el deseo. Beldemer observa la marca en su muñeca y menciona que el número no disminuye y que aún tiene que convertirse en estatua. Zafiro le dice además que es extraño que haya podido usar sus poderes en la ceremonia pero que ya hayan vuelto a desaparecer. Ante esto Beldemer se queda pensativo. Entonces su sirviente le cuenta que mientras él estuvo encerrado como estatua pasó mucho tiempo leyendo literatura humana y, según sus estudios, ha descubierto que en muchas historias los protagonistas masculinos se liberan de sus maldiciones cuando reciben un beso de amor verdadero. Beldemer pregunta si eso significa lo que cree y Zafiro le confirma que sí diciendo que al parecer solo puede usar sus poderes mágicos cuando besa a Renea. Él se sonroja al oír esto. Al cabo de un rato vemos a Renea sorprenderse al oír a alguien tocar su puerta para luego ver a Beldemer entrar a su habitación. Ella le pregunta si aún no ha vuelto al templo o si está allí para despedirse. Sin embargo, él solo le dice que al parecer su deseo aún no se ha cumplido. Ella lo observa e internamente se pregunta si eso se debe a que sigue casada con Edwin. Entonces llega a la conclusión de que es probable que Beldemer se volverá a convertir en una estatua cuando se convierta en su verdadero esposo luego de que ella se divorcie de Edwin. Sintiéndose un poco culpable por toda la situación, ella se pregunta a sí misma si eso significa que los perderá a los dos, pero pronto concluye que estar sola es mejor que acabar en prisión por tener 2 maridos. Beldemer menciona que además ha vuelto a perder sus poderes y Renea se sorprende ya que creyó que todo iba bien. Ella le dice que debe haber una explicación para todo eso y rápidamente llega a una conclusión, pero antes de decirla en voz alta Beldemer menciona que llegó a la misma idea. Es en ese momento que menciona que cree que sus poderes volvieron porque ambos se besaron y tras acercarse a ella le pregunta si deberían poner a prueba su teoría. Renea se sonroja al oír esto. Recuerda dar like, dejar un comentario y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.